Hola a todas y a todos, estamos aquí nuevamente en este 2025 con nuestro programa de entrevistas que hemos llamado Orgullo 77, donde hemos tenido la oportunidad de ir conociendo a personas muy importantes y muy interesantes que pues han formado parte de la historia del Grupo 77 en diferentes épocas. Nos hemos tomado un buen tiempo precisamente encontrando personas que pues estuvieron en los inicios del grupo, en sus primeras etapas, en sus primeros años, y que nos han dejado conocer cosas muy importantes, muy interesantes para entender precisamente la evolución del grupo, cómo fue poco a poco tomando su propia personalidad. Y bueno, precisamente el día de hoy empezamos esta serie de entrevistas para el 2025, que tenemos todavía largo camino que recorrer, todavía hay mucha gente con la cual vamos a conversar para seguir construyendo la historia y para irnos acercando poco a poco a los días actuales. Y bueno, pues hoy me da mucho gusto recibir aquí y seguramente va a ser una entrevista muy interesante por todo lo que nos va a platicar y para que entendamos un poco más de esta parte de la historia del grupo. Está aquí con nosotros Roxana Servín. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar a sus hermanos y ella está hoy aquí para contarnos su historia precisamente. Así que Roxana, muchas gracias. Bienvenida a Orgullo 77. Y bueno, quiero empezar precisamente que nos digas quién es Roxana Servín. Bueno, pues ahorita, buenas noches. Roxana Servín es una enfermera retirada que siempre estuvo orgullosa de ser scout. De hecho, cuando a mí me dieron mi pañoleta, que me dieron mi insignia, mi flor de lis, yo no la cosía a la camisola, yo la cosía a mi corazón. Y siempre ha estado conmigo ese orgullo de haber sido scout a pesar de muchas cosas, siempre tuve muchas aventuras, siempre tuve algunas cosas que tuve que superar, la mayor parte de mi vida scout. Muy bien. Pues qué bonita manera de empezar, esta forma de decir, precisamente de coser nuestra insignia Scout en el corazón. Que bueno, ahí, a pesar de que pase el tiempo, seguirá. Y gracias por recordar de esta manera que debemos ponerla ahí, independientemente de lo que esté por fuera, por dentro, que siga nuestra flor de lis Scout. Y Roxana, platícame ahora, pues precisamente cómo llegaste tú al movimiento. No quiero adelantarme en la historia, por eso simplemente digo el movimiento, para que nos platiques precisamente a dónde llegaste y cómo llegaste. Bueno, yo cuando llegué al movimiento, yo llegué a los 5 años. Mi papá buscó un grupo, fue en una escuela de monjas que no recuerdo el nombre, en la colonia del Valle, creo que es el que está en la calle de Amores. Ahí fue donde yo empecé como a ser adicta. Cuando yo llegué, se hablaba mucho de un campamento que iba a hacerse, un campamento de guías, el Mundial de Guías. Yo apenas acababa de entrar, pero ya me emocionaba el poder saber qué era eso. Mi papá también estuvo emocionado y les dijo a mis guiadoras, les dijo, bueno, quiero que mi hija vaya al campamento. Me registró, me compró mis cosas de campamento, me pagó el campamento a los 5 años, me ponían la mochila del campamento y me sentaba en la mochila de pues que estaba yo muy pequeña. Y cuando llegamos pues al camión ya a que nos fuéramos, porque fue un campamento, me parece que de una semana, porque fue un mundial, pues me subió mi papá al camión y las demás mamás empezaron a decir que estaba yo muy chiquita, que cómo iban a dejar ir a una niña tan pequeña al campamento. Y entonces a mi papá le empezó a entrar un poquito de sentimiento de que me iba a ir yo toda una semana. Y empezó a estar nervioso y dice, bueno, si mi hija no dice nada y se va, no hay problema, pero si empieza a chillar en cuanto arranque el camión, no va. Y yo me fui feliz. Me divertí, pero tremendamente en ese mundial. Fue algo muy especial. Conocí guías de Inglaterra y guías francesas y pues fue todo algo muy, muy padre porque pues las actividades también las ponían los diferentes países. Entonces
Creo que fue uno de los campamentos que, a pesar de que estaba yo muy chiquita, me acuerdo perfectamente. Mucha gente dijo que iba yo a llorar en el campamento porque eran muchos días y estaba yo muy pequeña. Yo lloré cuando me regresaron a la casa. Eso fue mi inicio como adita. De ahí, pues llegamos al Parque Zumárraga. Bueno, nosotros vivíamos en aquel entonces en la colonia Nápoles, muy cerquita del Hotel de México, que es el World Trade Center ahora. Nosotros vivíamos a 3 cuadras de ahí y mi papá tenía también su consultorio atrás de donde vivíamos. Entonces, pues ya llegamos nosotros a Zumárraga, nos integramos, empezamos a tener nuestras actividades ahí. Como te puedes dar cuenta, no soy una persona que pase muy desapercibida, que digamos, siempre llamé la atención. Si ya era yo seisenera, tenía yo a mi seisena como tenía que ser, las llevaba, las traía y siempre estaba yo pendiente. También como soy la hermana mayor, pues también estaba yo también acostumbrada a hacerme cargo de los menores. Entonces, para mí no fue gran problema el poder ser seisenera, poder ser guía. En alguna ocasión también fui guía de guías. Cuando nosotros llegamos allá al Zumárraga, empezamos como todo mundo en actividades, los chicos y las chicas estábamos aparte, porque pues antes los niños y las niñas no podían estar juntos. Antes la educación, sobre todo, era diferente. Los niños no podían hacer cosas que las niñas hacían y viceversa. Por eso se hicieron las guías de México, que digamos que es una asociación prima hermana a los Scouts de México, porque quien la creó a petición de Baden-Powell fue su hermana Agnes. Ella fue la que hizo todo el proceso para poder llevar a cabo el proyecto en las guías. Ya de ahí, pues pasamos del Zumárraga, nos mandaron al Parque México. Pues obviamente, como ya empezaban también las secciones femeninas dentro de los Scouts, que eso fue en los años 80, pues a nosotros nos decían que no nos pasáramos a los Scouts, que porque las guías, que de X y Y. No querían que nos pasáramos, pero a final de cuentas, pues yo tenía a mis hermanos ya dentro de los Scouts, y ya pues era enorme la distancia entre el Zumárraga al Parque México. A mí me pasaban a dejar más temprano allá al Parque México y luego pasaban por mí más tarde ahí y ya no era, pues ya no era viable, vaya. Entonces, cuando a mí me dicen, te pasas para el grupo, en el grupo 37 yo paso a la tropa, pero no me la pusieron fácil porque a mí me tardaron un año en darme mi pañoleta y aún así no querían darme mi pañoleta. Si me dieron la pañoleta fue por Mari y por el consejo de grupo, que presionaron a las que en ese momento estaban como jefes de tropa para que me dieran mi pañoleta, porque había algunas situaciones en que pues, yo ya venía de las guías, ya sabía qué era lo que tenía yo que llevar a un campamento, ya sabía qué era lo que tenía yo que hacer para armar una tienda de campaña y pues llegué a querer incorporarme con lo que yo ya sabía, pero me querían decir que tenía yo que hacerlo más lento, porque las otras chicas no sabían nada. Yo cuando llego ya había una patrulla formada y que pues en aquel entonces, como apenas estaba funcionando todo, pues eran las cobras. Y mi guía de patrulla, cuando fuimos al campamento, al primer campamento de tropa femenil, le estuve yo explicando qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que teníamos que llevar, cómo armar un menú para el campamento y todo, y mi guía se enojó mucho conmigo porque me decía, es que yo soy la guía, yo soy la que lo tiene que hacer. Le digo, sí, pero mira, tenemos que hacer las cosas de esta manera. Y hay personas que no aceptan a veces que les digas cómo puede funcionar algo. Entonces, sí tuve unos pequeños problemas hasta que me dieron mi patrulla. Pero cuando ya me dieron mi patrulla, ya empezábamos a tener constelaciones como patrullas, estrellas principalmente. Mi patrulla era Antares.
en el transcurso de que yo ya era guía, llegó con nosotros la pollita, Cecilia Soto, que es hija del pollo, Ujú. de que ya se ha nombrado también en varias entrevistas, el pollo Enrique Soto, que en paz descanse. Cecilia y yo empezamos a tener mucha comunicación, empezamos a hacer un equipo muy fuerte. Ella también tuvo su patrulla, que era Pollux, y siempre estuvimos juntas porque también, pues para mí era muy especial su papá. Su papá de toda la vida fue scout, él sabía muchísimo, entonces por eso también en cierta forma me pegué mucho con ella para aprender más. Sí, éramos uña y mugre ella y yo, sacamos siempre nuestras patrullas adelante, aprendí mucho de Enrique, aprendí mucho de ella misma, de Cecilia, y pues tuvimos un sinfín de aventuras porque, bueno, en una ocasión a nosotros nos dijeron que pues para poder ir a un campamento, que más bien fue una convivencia con el Grupo 1 de Oaxaca, nosotros debíamos de hacer actividades para pagarnos nosotros mismos nuestro pasaje, que los papás no tenían que pagar un solo peso. Entonces, lavamos carros, hicimos venta de garage, gelatinas, postres que vendíamos en el grupo. Hicimos muchas cosas para poder ir a ese paseo con el grupo 1 de Oaxaca, que también fue una aventura bastante bonita, porque como no completábamos para el camión, nos fuimos en tren. Fue de las últimas veces que el tren salió. Nos fuimos en tren toda la noche, fue muy divertido, fue extraordinario. Por la tarde pues estaban los compartimentos con asientos y en la noche pasaron a hacernos nuestras literas. Estuvo muy divertido, la verdad de las cosas es que sí. Conocimos el Tule, conocimos Mitla, todos nos llevaron a recorrer allá en Oaxaca. Estuvimos un fin de semana con ellos y pues tuvimos también actividad con ellos. Ya nos regresamos, pero para la hora de regresarnos ya los papás ya no querían que nos regresáramos en tren porque era mucho tiempo. Entonces sí nos apoyaron con el transporte de regreso. Cecilia y yo siempre estuvimos en que ella recibía una insignia, yo recibía otra insignia y así nos íbamos, era algo muy especial. De hecho, Ceci Soto fue el primer Fénix a nivel nacional y me pasaron a clan a los 15 años. A mí me encantó la tropa, fue creo que la sección que más me ha gustado. Incluso yo tuve un reto muy grande ya siendo guía, porque en una excursión encontramos a una familia que eran dos chicas, una ya era grande, de Laura, que estuvo como gacelera, y Irene, me la pusieron a mí en mi patrulla. Irene era una chica que no veía bien, no escuchaba tampoco bien, de hecho traía unos lentes enormes de fondo de botella y me dijeron, ¿sabes qué? Es tu responsabilidad y tú a ver qué haces con ella. Y en esa excursión la pusieron en mi patrulla y tuve que hablar con toda mi patrulla y decirle, ¿sabes qué? Tenemos este reto porque no nada más es mío, todas la tenemos que sacar adelante, todas vamos a hacer algo por ella. Entonces, pues obviamente no la podía poner de último scout, tenía que estar junto a mí y le tuve que decir a mi primer scout, ¿sabes qué? Tú vas a seguir siendo el primer scout, pero ella tiene que estar junto a mí porque yo la tengo que guiar y la tengo que estar viendo que esté bien. Lo que hice fue que con la piola la amarré a ella y la amarré a mi cintura. Y yo la traía para todos lados conmigo. Y así andábamos, ella amarrada a mí, como si fuéramos mesas. Y para cuando ella cumplió 4 meses ahí con nosotros en la tropa, ella ya empezaba a hacer las cosas por ella misma. Ya no tenía miedo, ya no tenía tanto miedo de hacer las cosas. Incluso pues, mi jefa de tropa habló conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Está bien que le des pues esa calidez, pero no puede todavía estar.
ella sola no puede ser independiente. Le digo, sí, pero es que lo tiene que ser. Mi patrulla a veces sí se decepcionaba un poquito porque pues obviamente en algunas situaciones o en algunos juegos pues no ganábamos y creo que a todos nos gusta ganar, no creo que haya una persona que le guste perder. Era buena, sobre todo para hacer los nudos, pues en eso es que son recuerdos, nostalgias, añoranzas, que dice uno, es que sí se puede, sí se puede. Los scouts nos dan muchas cosas. Y como te comentaba yo, después de que a mí me pasaron a clan, una de las primeras actividades fue hacer rapel. Fuimos a la Roca Escuela de, creo que es San Fernando, me enseñaron a hacer mi arnés y todo el mundo pensó que me iba a dar miedo. Y todos los que estaban ahí practicando en esa roca se dieron cuenta pues que estaba yo muy chica. Había otra chica también que también la pasaron junto conmigo, pero ella ya tenía 17 años, Sandra. Y nos dicen, bueno, ¿quién va a ser el primero? Yo, yo voy a ser la primera en bajar. ¿De veras? Sí, ¿no te va a dar miedo? No, no me va a dar miedo. Ya llego hasta abajo, me desaseguro y todavía volteo y les digo, ¿lo puedo volver a hacer? Y todo el mundo soltó la carcajada. No duré mucho en clan, la realidad es que estaba yo muy chica, no me interesaba mucho las actividades que había, creo que se apresuraron mucho en ese paso que me hicieron hacer. Entonces yo entré después de eso a la manada de lobatos. Yo empecé como Bayira. Me encantaba correr con los lobatos, andaba yo para arriba y para abajo. Cuando Gabriel Galindo empieza a hacer aquela, mi aquela, me empezó a enseñar cómo hacer un programa, me empezó a empapar sobre todo lo que era el libro de las tierras vírgenes, que tenía yo que aprenderme como si fuera la Biblia, el libro de las tierras vírgenes. Entonces, realmente a mí me tocaba contarles la historia a los lobatos. Walt Disney no cuenta la historia como es, desgraciadamente, y en la actualidad veo que muchos aquelas es lo que les dan a los niños. No debería de ser. De hecho, tengo una anécdota con este Gerardo Sagredo. Fue una pequeña apuesta que hicimos porque él decía que Sher Khan era cojo porque se había quemado la pata con la flor roja. Y le digo, no, Sher Khan es cojo de nacimiento, por eso su mamá le puso a Lungri y lo apostamos y perdió Gerardo y ya me dice, no, sí, no sé, total. Con Gerardo siempre me llevé excelentemente bien, es una persona no, siempre fue una persona muy linda, siempre hubo algo que aprender de todos, no puedo decir de este sí aprendí, de este no, de este, siempre hubo una cerecita en cada quien. Oye, Roxana, qué interesante, pero déjame recapitular para entender bien. Entonces, tú ingresas a las Aditas, bueno, en otra, ¿cómo le llamaban a las unidades de las Aditas? Eran haditas. Lo que pasa es que ya tiene su cuento las haditas. En ese cuento son dos niñas que pues son un desastre en su casa y a final de cuentas en ese desastre que tienen en su casa porque no ayudaban a sus papás, porque les contestaban y esto y el otro, aprendieron en el bosque, porque se perdieron en el bosque, aprendieron a tener una convivencia tanto entre ellas como ya con su comunidad, que tenían que hacer cosas en su casa, actividades para poder ayudar a sus papás. Entonces, estas niñas en las noches se levantaban a hacer lo que era lavar trastes, lo que era arreglar, barrer y demás, y en la mañana parecía todo bien ya en su casa y decían que eran las haditas. No lo recuerdo bien, pero algo así va. Ok, pero Algo entonces así. dices que luego te integras al Parque Zumárraga, llegas con tus hermanos. Mi duda ahí es, ustedes vivían en la Nápoles, como dijiste, ¿cómo dan con el Parque de Zumárraga? No está muy cerca, digo, está en la misma, por la misma zona, pero hay otros parques más cerca. ¿Cómo es que dan con el 77, con el Parque de Zumárraga? Lo que pasa es que sí hay otros parques más cerca.
está el Parque de la Nápoles, pero ahí Mm. no había guías, nada más había scouts. Nosotros íbamos a la casa de Disney, ahí Al Continental, al Continental, Cine Continental, sí. a las matinés en los domingos. Ujú. Entonces, yo creo que en una de esas ocasiones fue que Ok, mi papá vio que ahí se estaban reuniendo. ok. Realmente eso fue lo que pasó. Y entonces tú te unes a esas haditas que también tenían guías, o sea, chicas más grandes, y ahí junto con tu hermana estás en las haditas y después ahí mismo es que pasas a las guías. Cuando yo paso a las guías, ya estábamos nosotros en el Parque México. Todo ese conjunto de guías, las haditas y todo se movieron al Parque México. Y ya para ese entonces, el grupo 77 había incorporado secciones femeninas, ¿o por qué se tienen que cambiar a Parque México? Todavía no estaban las unidades femeninas en el 77 Ok. y mi hermano ya estaba en los Lobatos en el 77. Y pues de todas maneras, aunque estábamos en las guías, nos llevábamos muy bien con los muchachos, jugábamos todos, no era de que tú eres niño, yo soy niña. O sea, de todas maneras, terminando las juntas, como también estaban ahí los aparatos para ejercicio, pues luego también nos poníamos ahí, tú no puedes hacer esto, que sí puedo, no, no, tú no puedes, no, yo sí puedo. Todos tenemos una habilidad y siempre nos complementamos con otra persona. Claro. Entonces, también recapitulando, dejas las guías y te integras a la tropa del grupo 37. Ujú. Cuando te integras, ¿tenía poco o ya tenía un tiempo de haberse formado? El 37 salió del 77, entonces ¿ya tenía un tiempo de haberse formado o estaba en ese proceso de haberse formado? Estaba en ese proceso de Mm. formarse precisamente. Ok. De hecho, yo creo que cuando se formó el 37, yo llegué como a los 6 meses de que se formó, hasta que nos dijeron que ya no podíamos estar ahí. Y ya ¿Y nos, a dónde se movieron? no me acuerdo el parque, pero ya nos quedaba todavía muchísimo más lejos. Mm. Porque además de todo, cuando ya estábamos nosotros en el 37, nos cambiamos a Paseos de Tasqueña. Mm. De por sí nos quedaba enormemente lejos, pero pues ya estábamos totalmente acostumbrados al grupo, ya era nuestro grupo, eran nuestros colores. Es difícil a veces que te puedas acoplar a otro grupo, pero siempre hubo la manera de llegar. Si no nos llevaba mi papá, nosotros nos íbamos. Como scouts, tú sabes que vemos la forma, pero lo hacemos. Oye, quiero ahora en esta parte de la entrevista, te voy a mostrar unas fotografías para que me digas si estás tú y si recuerdas qué actividad se estaba haciendo, si alguna de las personas que están ahí las identificas también, que nos las menciones para seguir conociendo más de esta interesante parte de la historia, donde déjame antes de mostrártelas precisamente para aquellos que no conocían o que conocían un poco de esta parte precisamente, pues el grupo 77, como todos los grupos en aquel entonces, surge como un grupo scout que solo tenía varones, solo tenía hombres. Y lo que solía suceder en aquel entonces, ahorita mencionaste el Parque Hundido, por ejemplo, o el Parque México, es que donde había un grupo de scouts que tenía en aquel entonces exclusivamente hombres, pues generalmente había un grupo de guías, por eso mencioné en un principio el movimiento, porque es el movimiento guía, y bien lo mencionaste tú, como una organización prima hermana, yo diría más hermana que prima, porque pues al final de cuentas tiene el mismo origen y que es las guías, y por eso lo puntualizo para aquellos que no conocían esta parte o que la conocían muy poco, esta historia que nos has compartido, precisamente que el fundador le pide a su hermana que le ayude a formar precisamente el movimiento hermano para las niñas, el movimiento guía. Entonces, el 77 pues tenía su grupo scout con hombres solamente, había algunas dirigentes en manada, mujeres, que era lo que se permitía, y en el mismo parque coexistía haditas y guías que se reunían en el mismo parque y que algunas, muchas de ellas eran hermanas de los que eran scouts, porque la familia pues obviamente buscaba dónde tener tanto a las hijas como a los hijos. Eso solamente para puntualizar, para aquellos, te digo, hay algunos que conocen poco de esta historia,
el movimiento guía sigue existiendo, pero cierto es que el movimiento Scout en México y en todo el mundo, cuando incorpora mujeres, pues lo que decías tú, muchas de ellas, por ser hermanas de los Scouts y otras porque se ven atraídas por el programa, se mueven hacia Scouts. Y eso sigue pasando hoy en día, en donde pues al final de cuentas las niñas, las jóvenes pueden escoger en dónde participar y algunas se ven atraídas por los scouts y algunas se ven atraídas por las guías y los dos movimientos continúan existiendo de manera paralela, pero esta dinámica que existía en aquel entonces de que hubiera scouts y guías en el mismo espacio, en el mismo lugar, independientemente de donde fuera, ha ido cambiando mucho porque pues precisamente el grupo Scout integró chicas en su grupo y esto hizo que las guías pues buscaran otros lugares para reunirse porque pues se veía como competencia y están en el mismo lugar, ¿no? Entonces te voy a compartir estas fotografías para que me digas. Esta es la primera de ellas. Entonces, a ver, platícanos qué recuerdas, lo que recuerdas de esta fotografía y quién está ahí. Bueno, por la fotografía que ya tiene muchísimos años, yo creo que ahí tendría yo como 8 o 9 años. Yo soy la que está vestida de española con el trajecito de lunares. Yo creo que debió de haber sido un día del niño y dieron precisamente premios a los disfraces. Mm, Mi disfraz creo que fue uno de los que sacó premio porque por lo que veo tengo ahí la medalla mm, y empiezo a recordar un poquito si es una medalla que hicieron con las moneditas de chocolate, mm, que es riquísima la monedita, me encantan los chocolates desde siempre, entonces no duró mucho mi premio. Realmente no recuerdo mucho a las demás personas, no recuerdo los nombres. Sí me acuerdo de la señora de la pañoleta, pero no recuerdo el nombre. Son recuerdos que llegan como flachazos, mm. porque sí, ya tienen muchísimo, muchísimo tiempo. Ah, pero de aquí es el parque de ahí del Zumárraga, ¿cierto? Esta fotografía. Así es. Que quienes lo hemos visto últimamente, pues ha cambiado mucho porque ahí los andadores son de tierra y bueno, desde hace muchos años son con adoquines y yo que estuve recientemente en México vi que ahora ya incluso han renovado los adoquines también. Ya esas Mm, bancas, como esa banca que aparece atrás ya no no, existe, ya son otras bancas diferentes e incluso la pared, mira, la pared del fondo que se ve sí, como así en pendiente es una pared plana, ¿no? Desde hace mucho, mucho tiempo. Así que mm, esto fue previo a que el parque fuera renovado. Esta es también órale. de ese momento. Sí, y también estoy ahí, el trajecito de lunares. Ujú, Mi hermana está junto a la niña de morado. ujú, La otra niña debió de ser compañerita de nosotros porque nosotros íbamos a clases de baile español ujú, y debió de haber sido compañerita de nosotros de la clase de baile por el mismo trajecito que trae mi hermana. claro, Y pues de ahí realmente no recuerdo a nadie más. ujú, El uniforme de las haditas era precisamente el que trae la payasita ujú, de la pañoleta verde. ujú, Así era nuestro uniforme. Era camisa blanca, la falda café de tirantitos ujú, y la pañoleta era verde. Y la promesa que nos daban en las haditas era un pin, que era un duendecito y se ujú. ponía exactamente en el nudo de la pañoleta. Ah, interesante. Y ahí no cambiaba el color de las pañoletas. Todas las haditas de todos los grupos eran pañoleta verde, todas las guías de todos los grupos era pañoleta azul, las guías intermedias era pañoleta azul y con el filito rojo, las guías mayores, la pañoleta era roja y sí eran las pañoletas que teníamos, pero la pañoleta era la que distinguía la sección. Muy bien. Bueno, y de esta serie de fotografías, esta es la última. Si reconoce a alguien en esta fotografía. Pues ahí estoy yo de rojo y mi papá está sentado con el pantalón blanco y la camisa de rayas, ese es mi papá, y seguramente mi hermano David es el que está ahí junto, es muy Mm, seguro, poquito antes de que entrara los lobatos. ya. Oye, y la que tiene la nariz de payaso es Mari, ¿no? Ah, sí, cierto,
Sí, es Mari. Ella Sí, dirigía sí, las Haditas. sí, ella era nuestra dirigente. Ujú, Siempre estuvo con nosotros, es una persona que siempre fue muy linda, y yo me acuerdo muchísimo de ella. Los campamentos que tuvimos con ella eran muy, muy padres. Ella fue la que me enseñó a armar tiendas de campaña. ujú, Uno de los campamentos que recuerdo mucho, que pues no se puede decir campamento porque realmente a esa vez sí no armamos tiendas de campaña, fuimos al albergue alpino, ujú, ahí en el Ajusco. Los dormitorios tienen sus chimeneas dentro del dormitorio y las prendían en la noche para que durmiéramos calientitos, porque obviamente ahí sí separaban hombres de mujeres en los dormitorios. Fuimos como 2 o 3 veces al albergue alpino, incluso la última vez que fuimos al albergue, Mari iba con su primer bebé con Oscar. Fue algo muy divertido, siempre, siempre nos divertimos muchísimo. muy bien. Mari nos enseñó muchas cosas. Sí, fue una de las personas que recuerdo siempre con cariño, a Mari. Mis papás también formaron parte del grupo. Mi mamá fue vocal de relaciones públicas. Ujú, Mi papá era pues, el médico del grupo, pues era de lo que se hacía cargo principalmente. ujú, De hecho, también yo a mi papá le aprendí significativamente muchísimas cosas. ujú, Como médico, siempre fue muy buen médico. Incluso, pues a mi papá, yo le conozco 2 casos de 2 niños que ya tenían su acta de defunción, ya nada más para ser firmada y poner la hora de muerte. Y los niños ahorita ya deben de tener un poquito más de 40 años. ah, Bueno, ni tan niñas, ya ni tan niños. ujú, Por eso también estuve en Cruz Roja ujú, como socorrista, paramédico. Era algo muy especial porque la convivencia en el grupo 77 era, eran muy unidos todos, para empezar, ujú, porque hasta los papás se llevaban bien. Creo que los papás pusieron mucho ejemplo para los muchachos en cuanto al compañerismo. Pues yo creo que por eso el grupo creció tremendamente, porque no nada más los lobatos, la tropa, el clan, eran muchísima gente. También las guías, las haditas, también éramos muchas. Todos nos llevábamos bien las guías con los scouts y siempre fue una unión bastante, pero bastante, bastante especial. Conocí a Nacho, Nacho Olvera, ujú, también una bellísima persona. Desgraciadamente, él hace 30 años se nos fue. Era una persona muy linda también, incluso él fue padrino de 15 años de mi hermana. Son personas que vamos conociendo en el transcurso de la vida. Volviendo a la tropa, pues antes, yo no sé si todavía sigan haciendo los cursos de punta de flecha para los chicos de la tropa, pero creo que eran también fue algo muy especial para mí todos esos cursos. Creo que han cambiado muchas cosas. En realidad, el único de mis hijos que entró al movimiento nada más estuvo un año y realmente ya no entendí mucho la dinámica de cómo estaba toda la situación. Por lo que entendí, hay algunas insignias que se les da por la edad. Pues si realmente el conocimiento es por lo que nosotros era por lo que luchábamos por nuestras insignias, no por la edad. Y era, pues a mí me parecía bonito. A mí me parecía bonito que si tú aprendías algo, te daban una insignia. Si aprendías otra, te daban otra insignia. Incluso también tengo ahí otra anécdota. Cuando a mí me dieron mi Sirius, yo no me sentía preparada para que me dieran la insignia y se la rechacé a mi jefa de tropa. Y en esa ocasión yo no sentía que había dado yo mi máximo. Al siguiente sábado me hizo aceptarla porque ya me la tenía que dar. Entonces dije, bueno, ok, ya tengo mi Sirius, mi Polaris, ya nada más me falta una insignia para mi Fénix. A Cecilia tenía como 15 días que le habían entregado su Fénix. Nada más me faltaba la de humanidades, era la única que no había podido yo completar. A los 15 días fue cuando me pasaron a clan. Sí lo sentí, no te voy a decir que no. claro. Me hubiera encantado tener mi Fénix. Después con el tiempo te vas dando cuenta, dices, bueno,
lo que yo ya supe, mis conocimientos que tengo, esos no me los van a quitar. Y una insignia a veces no te hace ser algo o no serlo. Incluso, allá hay otra anécdota. Mi papá contaba mucho esta anécdota. Era la finalización de la Semana Scout y fue en el Deportivo de la Benito Juárez, la finalización de esta Semana Scout, y mi papá fue a recogernos. Y entonces estaba preguntándose cómo nos iba a localizar entre tantos niños. Y entonces estaba buscando por todos lados y se acercó un muchacho de otro grupo, ni siquiera de nuestro grupo, y le preguntó a mi papá, ¿a quién está buscando? A Roxana. Ah, Roxana, está por allá. Y todo el mundo me conocía. No había grupo que no me conociera. Siempre llamé la atención, siempre estuve en contacto con todo el mundo, el grupo 8, el 237, no había nadie o un grupo que dijera que no me conociera. Yo no sé si a ti te tocó vivir, hubo un tiempo en que en el grupo 37 anualmente se hacían rallies para troperos. Era un rally de ciudad. En uno de esos rallies, en ese rally teníamos que llegar todos al tutelar de menores. Mm. Ahí se finalizó el rally. Después de esos rallies representábamos a diferentes artistas para todos los grupos. Esa vez me tocó hacer el papel de María Conchita Mm. y estaba haciendo mi actuación y todo. Yo no sé, Raúl, en el tutelar de menores, como muchos de los muchachos encontraron flores de un parque o por ahí cerca, pero en el tutelar no había, tenían que haberlos traído de fuera. Y hubo muchachos que en Salto de Tigres se subieron al escenario a darme flores en mi actuación. Mm. Y se hizo un relajo, pero tremendo, porque yo creo que fácil eran como 20 grupos los que estuvieron ese día. Tanto alboroto se hizo que tuvieron que cortar ciertas actuaciones porque pues ya era mucho alboroto. Yo recuerdo con mucho cariño muchísimas cosas. Ese tiempo de mi vida, te lo juro que no lo cambio y no cambiaría nada de mi vida de tropa. Creo que fue la mejor época de mi vida. Bien. Oye, Roxana, nos has contado muchas anécdotas, pero seguramente tienes una que no nos has contado todavía, pero que es tu preferida, por algo en especial, porque lo que viviste te impactó mucho, lo disfrutaste mucho o significó un desafío en tu propia vida y que lograste vencer o sentiste mucho miedo de repente, pero debe haber una anécdota que además recuerdes con mayor nitidez. Digo, han sido muy interesantes todas las que nos has platicado, pero seguramente tienes alguna todavía, alguna muy especial en tu vida scout. Platícanosla. Bueno, más especial que se quedó en mi corazón, yo creo que fue cuando hicimos curso en Cruz Roja. Nos dieron el curso de socorrismo básico que en aquel entonces les daban a los socorristas desde historia de Cruz Roja hasta levantamientos, primeros auxilios, urgencias urbanas, incluso instrucción militar. Nos dieron permiso en la asociación de portar una placa como socorristas. Fue una de las cosas que recuerdo con mucho cariño porque, pues aparte, hice lo que me gustaba. Esa es una anécdota muy especial porque creo que ya no volvieron a hacer otro curso así, como socorristas. Muy bien. Oye, y ahora te quiero preguntar, has mencionado ya algunos nombres, pero también te quiero preguntar ahora, ¿qué personas a lo largo de tu vida como scout conociste que te marcaron, que te enseñaron algo que deja todavía una huella muy profunda en ti? Bueno, yo creo que uno sin duda fue Enrique Soto, el pollo, que me dieron mucha enseñanza. Otra persona, Mari sin duda, porque pues, fue mi primera guiadora.
me enseñó los cimientos de la organización. Pues Gabriel Galindo también fue una de las personas que me enseñaron mucho, porque como te comentaba yo, él fue el que me enseñó a hacer programas. Otra de las personas que también, más que enseñanza, fue como reto, porque conviví mucho con él, con Gerardo Sagredo. De hecho, yo creo que si le preguntas a Gerardo Sagredo, sin duda se acuerda de mí. ¿Y quién más podría ser? Pues yo creo que básicamente. Muy bien. Oye, Roxana, y bueno, para cerrar nuestra entrevista y con todas estas cosas interesantes que nos has comentado y compartido de tu vida scout, quiero pedirte ahora un mensaje pues para diferentes personas que te están escuchando. Por un lado, para aquellos que te están escuchando y te están viendo a través de este video y que se están reencontrando contigo, que te conocieron en algún momento de tu vida scout y que ahora, gracias a esta oportunidad de entrevistar para reconstruir la historia del grupo, pues apareces y te van a ver y les va a dar mucho gusto. Pero también en este mensaje para aquellos como yo que te estamos conociendo, gracias a lo que estás platicando, nos estamos imaginando aquellas épocas y aquellos momentos que nos has relatado con mucha pasión y con mucho detalle todo lo que viviste. Y además, para aquellos que te verán en algún momento, porque esto va a quedar grabado en un video y alguien en algún momento, en algún tiempo adelante, se lo va a encontrar. Va a estar explorando ahí en la nube y le va a aparecer. Y entonces va a escuchar tu historia y va a llegar a esta parte en el mensaje. Y muy probablemente escuchándote lo que comentas, todo lo que viviste, lo mucho que lo disfrutaste. Y bueno, con este mensaje también para esa gente y incluso para las nuevas generaciones, para los chicos que están hoy en el grupo, que forman parte del grupo y que también están observando este video, algo que les puedes decir que los inspire, te digo, ya sea para los que todavía inclusive no han nacido, pero cuando vean este video en algún tiempo ya sean personas que vean esto como un testimonio de todo lo que viviste y también para las nuevas generaciones y que se inspiren con lo que escuchen de ti para unirse al movimiento Scout. Entonces, un mensaje así completo para esos diferentes públicos que te estoy diciendo, con esa fuerza con la que nos has relatado todas estas cosas. Bueno, pues mi mensaje principal es que el escultismo no es otra cosa más que para vivirlo, para sentirlo, para para ser scout, para ser persona, para ser mejor en todos los ámbitos. El ser el scout no es con medias tintas, debe de ser tu pasión, debe de ser tu ser, porque también esto pues, te lleva a muchos ámbitos de tu vida, a no darte por vencido, a seguir adelante. Siempre hay que estar con la cabeza alta. El scout no es un uniforme, el scout no es alguien que dice yo soy scout, es ser realmente scout, es tener esa insignia cosida en el corazón, no en la camisola, es llevar en alto el ser humano, porque ser scout es ser un mejor ser humano. Todavía me emociono mucho porque a pesar de que ya no estoy dentro del escultismo en sí, sigo siendo scout, seguiré siendo scout y moriré scout toda mi vida. No puedo dejar de emocionarme con todo, con toda esta añoranza, con todo lo que viví, porque los valores que se aprenden son valores para toda la vida, para todo el tiempo, y las personas que no conocen este movimiento, yo los invitaría a conocerlo. Invito también a la gente que está actualmente como scouter a que haga de este movimiento la vida y la pasión de los muchachos. También hacer que esa gente que está atrás de nosotros lo viva y lo sienta.
Pues muchas gracias, Roxana. Muy bonito mensaje, muy inspirador, que deja ver precisamente esto que desde un principio nos decías, el orgullo de ser scout, de seguir siéndolo, como bien dice el dicho por ahí, una vez scout, siempre scout. Así que el movimiento scout, claro que se mantiene vivo gracias a todas las personas que deciden seguir formando parte de él, a los padres de familia que confían en otros adultos para que colaboren en el proceso educativo de sus hijos. Pero hay muchos que, como tú, que vivieron la gran experiencia y que en su día a día, como bien también lo dijiste, lo vive, que transpira los valores que el movimiento Scout logró inculcar. Así que yo te agradezco muchísimo, me da mucho gusto conocerte, conocer tu historia, que queda ahora grabada aquí para todas las generaciones. Y como te decía, gracias a la magia de la tecnología, pues alguien lo encontrará y gracias a a tus palabras, a tu testimonio, le interesará y irá en búsqueda de un grupo, ojalá sea el grupo 77 si está cerca de él, pero también puede ser que lo escuchen porque así es la tecnología, lo van a escuchar en cualquier parte del mundo, literalmente. Entonces irán en búsqueda del grupo Scout más cercano para darse la oportunidad de vivir esa experiencia y también tener una historia como la tuya y poderla compartir con los demás y con sus hijos y con la gente con la que conviven y a la gente con la que impactan, a la que impactan. Así que muchas gracias, Roxana. Te mando un saludo desde aquí, desde Panamá hasta Puebla, que te decía que es una ciudad que me gusta muchísimo. Yo me casé por allá y tuve muchas oportunidades de visitarla como siendo scout, así que me gusta mucho Puebla y esperemos que haya la oportunidad de en algún momento coincidir y bueno, viajar por esa hermosa ciudad. Claro que sí. Y si te puedo recomendar también un cuento que está muy padre, que es de un autor que se apellida Ibargüengoitia, Mm, y esto es un cuento que está recopilado en La Ley de Herodes y ujú, se sí, sí, llama Por falta de espíritu scout. lo conozco muy bien. Sí, sí, lo he leído Y se los varias puedo veces. recomendar a Sí, todos. sí. Es un cuento que a mí me gusta mucho. Pero más que un cuento es una anécdota, porque sucedió en realidad. Lo que hizo Ibargüengoitia fue cambiar los nombres de los actores principales, sobre todo los dirigentes, Ujú, por la situación en ese momento, pero es toda una aventura precisamente de sí, que vivió él junto con Manuel Felgueres, dos grandes artistas que se conocieron siendo scouts, siendo jóvenes, y que en esta historia, en este relato, muy hecho a al estilo de Ibargüengoitia, con ese ujú, humor ácido con el que él escribía, sí. relatan su aventura para participar en el Jamboree de 1947. Así que Sí, sí, muy recomendable, pero interesante también para conocer algo de la historia de, sobre todo de los Scouts de México viajando a aquel Jamboree Jamboree. posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pues muchas Sí, gracias por la sugerencia y gracias. Ahí queda también para todos, para que aquellos que quieran conocer la historia, está en este librito que tiene varios cuentos de Ibargüengoitia. Uno de ellos es Por falta de espíritu scout. Léanlo para que entiendan por qué se llama así, precisamente porque los sí, corren de la asociación por falta de espíritu scout. de espíritu scout. Así que, bueno, pues ahí queda como parte del consejo de esta entrevista. Muchas gracias, Roxana. Te mando un abrazo, un fuerte apretón de mano Igual, izquierda y siempre listo. siempre listos.